Editorial Emprender, una idea, un emprendimiento. Hola, ¿cómo están? Hoy comenzaremos un nuevo tema acerca de rectas y puntos notables de un triángulo. Veremos el concepto del triángulo y algunas propiedades fundamentales del triángulo. Comenzaremos con el concepto. El concepto del triángulo. El triángulo es una figura plana formada por tres puntos que no están alineados. Estos puntos que estoy seleccionando con rojo son formados por tres puntos no alineados y también por tres segmentos. Los tres segmentos están determinados por estos puntos, que vienen a ser los lados del triángulo, estos segmentos. Luego, también a estos puntos por los cuales está formado el triángulo se los conoce como vértices. Y a los segmentos que están delimitados por estos puntos se los conoce como los lados del triángulo. Este es un lado, aquí tenemos otro lado y otro lado. Tenemos tres lados y tres vértices, como pueden ver. También tenemos los ángulos. Los ángulos es la abertura formada por un par de segmentos, por un par de lados. Como pueden ver, este viene a ser el ángulo. En total tenemos tres ángulos internos. Ángulos. Luego, ahora para denominar a los vértices, lados y ángulos, se ocupa la siguiente notación. Para los vértices se ocupan las letras mayúsculas del alfabeto latino. Vamos a comenzar. A este vértice le llamaré A. A este otro vértice le llamaré B, B mayúscula, A mayúscula, B mayúscula. Y este vértice le llamaré C. Ya tenemos los vértices denominados. O sea, es la forma de darle nombres. Entonces le he dado a este vértice el nombre de A, el nombre B, el nombre C. Ahora, para denominar los lados, se tiene que tomar en cuenta el vértice opuesto. Si yo quiero denominar este lado que tengo aquí, tengo que ver cuál es el vértice opuesto. En este caso es el vértice opuesto, el vértice B. Entonces este lado se denomina por la misma letra B, pero minúscula. Los lados se denominan por las letras minúsculas del alfabeto latino. Ahora, este lado, vemos que el vértice opuesto es el vértice A. Entonces, lo voy a denominar este lado con una A minúscula. Ahora, si quiero denominar este lado del triángulo, observo que el vértice C es el vértice opuesto. Entonces, C minúscula. Ahora me faltan los ángulos. Los ángulos se denominan con las letras del alfabeto griego, las letras minúsculas. Este ángulo puede ser alfa, beta y gamma. Esa es la forma de denominar. Entonces tenemos para los ángulos tenemos alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. Ahora, otra forma de denominar los ángulos es tomando en cuenta el vértice. Aquí tenemos el vértice A. Entonces, este ángulo alfa va a ser lo mismo que escribir el símbolo del ángulo, que es este, y el vértice A, coma, el ángulo beta. El ángulo beta tengo por acá. Entonces, puedo denominarlo también colocando el símbolo del ángulo y luego el vértice C. Luego el ángulo gamma. Aquí tengo, también lo puedo denominar como ángulo B. Hay otras formas de denominar los ángulos, pero estas son las más conocidas, con las letras del alfabeto griego o utilizando el símbolo de ángulo y el vértice. Luego tengo los lados.
los lados son A, B y C, con letra minúscula. Luego tengo los vértices. Los vértices con letras mayúsculas, A, B y C. 3 vértices. Ahora, una propiedad fundamental de los triángulos es que la sumatoria de los ángulos internos, como pueden ver, los ángulos internos alfa, beta y gamma, si yo sumo estos ángulos, alfa más beta más gamma, para cualquier triángulo, no importa la medida, el tamaño o la abertura del ángulo, no importa, pero cuando ustedes sumen estos 3 ángulos internos, siempre va a ser igual a 180 grados. Luego tenemos la clasificación de los triángulos en función de sus lados. La clasificación de los triángulos en función de sus lados, observen los lados. Existen triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. El triángulo equilátero es aquel triángulo que sus 3 lados tiene la misma longitud. Ahora, estas señas que estoy colocando en los lados del triángulo indican que tiene la misma longitud. Luego también el triángulo equilátero, otra característica es que sus ángulos internos también tienen la misma longitud. Ya, observen que para los ángulos internos estoy ocupando una seña con doble comillas. Esto quiere decir que estos ángulos internos tienen la misma medida, o sea, tienen la misma abertura. Y para los lados estoy ocupando esta seña, una sola comilla, para indicar que estos 3 lados tienen la misma medida. Esa es la característica del triángulo equilátero. Sus 3 lados del triángulo tienen la misma medida, al igual que sus ángulos internos. Luego tenemos el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene 2 lados iguales y también 2 ángulos. En este caso, este triángulo, este lado con este lado tienen la misma medida, al igual que estos 2 ángulos. Este ángulo con este ángulo tiene la misma medida. Ya. Ahora pueden apreciar que solamente a estos 2 ángulos le he colocado las comillas. Y aquí para estos 2 lados una comilla simple. Quiere decir que este lado, o sea, este lado con este lado del triángulo tienen la misma medida. Y luego este ángulo interno con este ángulo interno tienen también la misma medida. Las señas que son iguales quieren decir que tienen la misma medida. Doble seña con esta doble seña quiere decir estos 2 ángulos tienen la misma medida. Y una seña con esta una seña quiere decir que este lado con este lado tienen la misma medida. Esa es la característica del triángulo isósceles. La característica del triángulo escaleno, este triángulo tiene la característica de que todos sus lados son distintos, al igual que sus ángulos internos. Sus ángulos internos tienen distintas medidas y sus lados también. Ninguno mide igual que el otro. Esa es la característica. Entonces, el triángulo equilátero, sus 3 lados son iguales. Triángulo isósceles, 2 lados iguales. Triángulo escaleno, ningún lado es igual. Todos son distintos. Ahora tenemos la clasificación de los triángulos en función de sus ángulos. Tenemos el triángulo rectángulo, el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo. Comencemos con el triángulo rectángulo. La característica del triángulo rectángulo es que uno de sus ángulos internos, como pueden ver, estos son sus ángulos internos, uno de sus ángulos internos mide 90 grados. Y como pueden apreciar, este es el ángulo interno que mide 90 grados. El que tiene la horizontal con una vertical forma un ángulo de 90 grados. Entonces, esa es la característica del triángulo rectángulo,
que siempre tiene uno de sus ángulos internos, solamente uno, que mide 90 grados. Ese es el triángulo rectángulo. Ahora, el triángulo acutángulo, sus ángulos internos, todos sus tres ángulos internos son menores a 90 grados. O sea, que este ángulo mide menos de 90 grados. Este ángulo también mide menos de 90 grados. Y este ángulo también. Para resumir, todos sus ángulos internos son menores a 90 grados. Esa es la característica del triángulo acutángulo. Luego tenemos el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Como pueden observar, este es el ángulo que es mayor a 90 grados. O sea, tiene un ángulo mayor a 90 grados. Ya. Volviendo a repasar, el triángulo rectángulo tiene un ángulo que es igual a 90 grados. Solamente un ángulo igual a 90 grados, entonces es un triángulo rectángulo. El triángulo acutángulo, sus tres ángulos internos son menores a 90 grados. Y el triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Esa es la característica de los triángulos, clasificándolo en función de sus ángulos.